de hoy de la higuera que ignoraba su naturaleza. Podríamos titular así nuestra plática: la higuera que ignoraba su naturaleza. Tenemos aquí al frente la Biblia Políglota Complutense. Voy a iniciar con un muy rápido repaso de lo dicho el domingo pasado, en atención a que no estuvo completo el tema y, apenas se rescató una parte del audio. Le invito para que de cualquier manera lo escuche. No voy a repetir todo lo que sí se pudo salvar del domingo pasado, pero solo en resumen, esta Biblia fue la primera Biblia impresa de las grandes Biblias políglotas, es decir, que están en varios idiomas. Hecha en la ciudad de Complutum, nombre romano, Alcalá de Henares, nombre árabe, cuyo paraninfo tenemos al fondo de donde estoy platicando. Es una Biblia que en su primer tomo, que tenemos aquí abierto, está en la columna de la Vulgata Latina al centro, puesto que era la versión más asequible y reverenciada a lo largo de toda la Edad Media. En el margen exterior tenemos el texto hebreo y en los márgenes interiores tenemos la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, con una traducción interlineal en latín, que no es igual a la Vulgata, sino literalmente la Septuaginta. En la parte de abajo tenemos el Targum o traducción al arameo de la Torá, en este caso el Targum de Onkelos, con su traducción al latín. Tomado todo esto por el cardenal Jiménez de Cisneros y el gran equipo de hebraístas, helenistas y latinistas que realizaron este monumental trabajo de manuscritos, algunos que hoy conocemos, como la Biblia hebraica del Escorial, que les presentamos hace 15 días, otros tal vez de manuscritos ya desaparecidos. Pero es un trabajo filológico, es un trabajo crítico importantísimo para las traducciones que vinieron después y hasta la fecha, para la crítica textual, es decir, para la reconstrucción de los textos bíblicos. En el caso del Nuevo Testamento, lo más aproximado a su original, y en el caso del Antiguo, lo más aproximado al texto existente durante el periodo del Segundo Templo. Esta Biblia se terminó de imprimir en 1517 y por eso hace 2 años estuvimos celebrando a la par que los 500 años de la Reforma, el 5º centenario de la Biblia Políglota Complutense. Hablamos el domingo pasado también de cómo en Lucas 12 Jesús dice: tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que llegue ese bautismo. Y dijimos que Jesús se refería a un bautismo en sufrimiento. Jesús se refería a su rechazo por los hombres, a la traición de sus amigos, al abandono de los demás, al escarnio, al tormento y por supuesto a ser colgado en una cruz, morir y gustar la muerte. Cuando Jesús dice también en otro evangelio, pueden ustedes, le pregunta a sus discípulos, pueden ustedes beber de la copa que yo bebo, pueden ser bautizados con el bautismo con que yo he de ser bautizado. Ellos dicen podemos. Y es que Jesús nos invita a sufrir con Él. Nos invita no solo a ser coherederos de la vida eterna y de todas las riquezas en gloria. Hay una condición, según Romanos 8, si juntamente padecemos. Y como lo había dicho ya Bernabé y Pablo, a las iglesias que ellos fundaron es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos.
¿Será que estamos predicando un evangelio solo de sufrimiento? ¿Será que el sufrimiento tiene un valor salvífico? No, definitivamente el sufrimiento no tiene un valor salvífico y no estamos predicando un evangelio de sufrimiento, pero tampoco, porque no es bíblico, no estamos predicando un evangelio donde los problemas desaparecen. Estamos predicando un evangelio donde nuestro anhelo es hacer la perfecta voluntad de Dios. Jesús va a sufrir un bautismo de dolor y de muerte, pero no porque Él lo quiera, no porque es un camino que Él buscó, sino porque aún aquella noche antes de morir Él pregunta: si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero. Uno quiere no sufrir, pero hay que decir: no como yo quiero, sino como tú, Señor, como tú, Padre, quieres. Así que Jesús está sufriendo, sí, está sufriendo y nosotros hemos de sufrir con Cristo, pero en la voluntad de Dios. Jesús decía: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y esa comida de Jesús es hacer la voluntad de Dios. La comida nuestra, prioritariamente que la comida física, a pesar de que no dejamos de desayunar, comer y cenar, antes que todo eso tendríamos que tener hambre intensa, profunda, de una comida que es hacer la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que nos agobian. Por supuesto, también yo hay ocasiones y muchas que me siento agobiado, pero en ese momento debemos recordar que hay un interés nada más en nosotros, entender cuál es la voluntad de Dios. Si Dios nos da el gozo y la paz, o nos permite los problemas, la tristeza, la adversidad, el dolor, la enfermedad, no importa. Nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Ese es nuestro gozo a fin de cuentas. Si me va bien de manera placentera y no estoy haciendo la voluntad de Dios, no habrá un gozo profundo. Por el contrario, si estuviese incluso enfermo, sufriendo, pruebas, pobrezas, lo que usted quiera, peligros, amenazas, torturas, y sé y percibo que estoy haciendo la voluntad de Dios, ahí está mi gozo. Ese es mi gozo. Cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal, cuando me siento agobiado, mi hambre es hacer la voluntad de Dios, mi gozo es hacer la voluntad de Dios y puedo ser bautizado con Cristo cuando Dios decida que tengo que sufrir. No lo decido yo, lo decide Él y yo aceptaré su voluntad. Recuerden ustedes que no hay magia en el cristianismo, no hay magia contra el sufrimiento. En eso nos detuvimos bastante el domingo pasado, por eso le invito a reescuchar el audio. No hay magia en el cristianismo. No hay manejo de fuerzas a través de palabras, objetos, intercesiones, personas que nos eviten problemas, dolores, enfermedades. No las hay. Bien, pasemos entonces a el asunto que hoy nos ocupa. Esta higuera, que no sabía quién era, esta higuera que no conocía su naturaleza y que para dar fruto debía saber quién es. Es decir, para dar higos tiene que actuar conforme a su naturaleza de higuera. Si usted no sabe quién es, y el hombre debe saber quién es, en el frontispicio del templo de Apolos ya estaba aquella famosa frase, aquel apotegma: hombre, conócete a ti mismo. Pero el hombre no puede conocerse a sí mismo si no es desde Dios, dice Dietrich Bonhoeffer. Desde Dios yo puedo saber que soy la higuera y qué corresponde hacer a la higuera. Vamos a leer el pasaje en Lucas 13, del 6 al 9. Dijo también esta parábola:
Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. ¿Ve? Vino a buscar fruto en una higuera y no había higos. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Hay un límite, ¿no? Hay una paciencia de Dios, pero hay un límite. Él entonces respondiendo, el viñador, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Ahí está Jesús intercediendo ante el Padre. Dale otra oportunidad a mi discípulo infructuoso. Había personas antes a las que llamaban fructuoso, ahora hay discípulos infructuosos. Bien, tenemos que tener clara una cosa: ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos un proyecto en acción. Nosotros somos una flecha en camino hacia un objetivo. Una de las primeras cosas que debemos tener claras es que no soy, ni seguiré siendo, ni he sido lo que en este momento sea. Estoy cambiando constantemente. En el aspecto físico, antes era un niño, luego un joven, y ahora pues soy una persona mayor. Y con todos está sucediendo el mismo proceso. No somos los mismos. Nosotros los de ayer ya no somos los mismos, dirá el poeta. Y también en todo lo que somos, en nuestro carácter, en nuestra alma, en nuestro espíritu, somos un proyecto en lanzamiento, como una flecha hacia un objetivo. Por tanto, tenemos que partir de la naturaleza o esencia, que es el punto de salida, al modelo, al arquetipo al que debemos de llegar. El fin o la meta, en griego el telos. Entonces nosotros vamos de la esencia a la meta. Ese es nuestro camino. Por eso, cuando hablamos de identidad, y hoy vamos a hablar de identidad, no estamos hablando de algo que podemos buscar en negación de nuestra esencia, ni tampoco como si estuviésemos buscando o decidiendo que somos algo ya inamovible. Déjeme compartirle algo, pues en los términos más sencillos que se me ocurran. Lo contingente no puede ser idéntico a sí mismo, es una imposibilidad lógica. ¿Eso qué quiere decir? Contingente es aquello que podía suceder o no, aquello que tuvo un principio y tendrá un final, aquello que está cambiando. Mientras que necesario es aquello que por necesidad, valga la redundancia, tiene que existir y por tanto no tiene un principio ni un final. Es el ser necesario. El ser necesario, por lo que digo, se ve, es Dios. El único ser que por necesidad tiene que existir, porque de lo contrario existiría la nada, pero la nada no puede existir, entonces el ser necesario necesariamente existe. En cambio nosotros somos seres contingentes, seres que podríamos existir o no, existimos porque Dios así lo decidió. Los seres contingentes, al ser mutables, al estar cambiando, no pueden ser idénticos a sí mismos, porque nada que está cambiando puede ser idéntico. Esa es la imposibilidad lógica. Así que la única posibilidad que nos queda a nosotros es buscar una identidad en la meta, una identidad en el futuro, una identidad teleológica, es decir, hacia la finalidad. Y esa finalidad ha sido establecida por aquel de quien Pilatos dijo: he aquí el hombre, ecce homo, he aquí el hombre. Y ese es Jesús, el hombre ideal, el modelo y la meta de todo ser humano, hombres y mujeres, pobres y ricos, judíos y gentiles, niños y adultos.
Vamos a hablar de la identidad de nuestro cuerpo, vamos a hablar de la identidad de nuestra alma, de la identidad de nuestro espíritu y de nuestra identidad como cuerpo de Cristo. Habiendo aclarado que esta identidad es un caminar hacia una meta, no nos dejemos engañar cuando alguien nos propone que nosotros decidimos nuestra identidad o que alguien nos impone, entre comillas, una identidad obviamente supuesta. Bien, primero, en nuestro cuerpo, partiendo de la naturaleza o esencia, acuérdense que la naturaleza es el punto de partida, es ser hombre o ser mujer. No puede haber otra cosa. Incluso hasta en las estadísticas de la pandemia de COVID-19, pues tantos hombres enfermos, tantas mujeres enfermas. No hay más. Solo hay dos sexos, ¿no? Hablando cromosómicamente, hablando mitocondrialmente, hablando en cuestiones de morfología, por supuesto de anatomía primaria y secundaria, hablando de las formas de percepción y funcionamiento de la psique, solo hay hombre y mujer. Voy a proyectarme hacia la meta, de la esencia hacia la meta, ya lo hemos estudiado en la carta a los Corintios, también usted puede recurrir al canal de estudios Cristian Gómez para ver la serie de Corintios. En el capítulo 6 Pablo está diciendo que nuestro cuerpo no está hecho para la fornicación, nuestro cuerpo está hecho para la resurrección. Así que lo que determina el buen uso del sexo en nuestro cuerpo, que es un templo del Espíritu Santo, es todo lo que tenga relación, lo que esté decidido en vistas a la resurrección. Porque todo lo que contamina y destruye al cuerpo nos obstaculiza una mejor resurrección. El sexo en sí es bueno, es santo, es puro. Es una fuerza tan poderosa que convierte a dos personas en una. Pero al ser una fuerza tan intensa, cualquier mal uso de esa fuerza es o la convierte en destructiva. De tal manera que estamos hablando entonces de pecado. Cualquier uso indebido de la sexualidad es pecado, en tanto que es destructivo y no apunta a nuestro cuerpo hacia la resurrección. Si Pablo está haciendo muy claro que la fornicación es un castigo, es un pecado que Dios castigará, porque es pecar contra el cuerpo que Dios nos ha dado en administración. Y en primer término, fornicación se entendía como la relación entre dos personas no casadas, en términos estrictos, pero en términos amplios, la palabra fornicación aludiría a todo tipo de pecado sexual que a usted se le ocurra, ya sea pecado o desviación o perversión. Estoy aludiendo a la antigua clasificación del psicoanálisis antes de que las presiones políticas les obligaran a quitar esa clasificación. Todas las que se le ocurran están incluidas en el concepto amplio de la palabra fornicación. Así que tengamos mucho cuidado porque hoy han querido, en aras de una búsqueda de identidad, que las personas intervengan, modifiquen, operen sus cuerpos para ser lo que no son, sea en términos sexuales o para implantarse una lengua de vaca, como lo hizo un cantante de rock, sea para implantarse unos cuernos o deformarse o tatuarse alguna parte del cuerpo. Debemos saber qué somos en el cuerpo, cómo diseñó Dios el cuerpo, cómo debemos cuidar el cuerpo y cuáles son las necesidades del cuerpo que no pueden ser hechas de lado, como comer o beber o dormir, y cuáles son aquellas que debemos tener
bueno, por supuesto aquellas también, pero con mucha más razón las que debemos tener bajo un dominio total de la razón, especialmente la sexualidad, que fue hecha para manifestar el amor en la unión entre dos personas y por supuesto traer a la existencia muchos seres más que podrían disfrutar una vida eterna conociendo y amando a Dios. Pero que ese cuerpo, precisamente, tanto en su función procreadora como en su meta final, tiene en vistas la resurrección. ¿Qué más somos en nuestro cuerpo? Quiero hablar también de que somos mortales. Ah, caray, ¿eso no es demasiado obvio? Sí, pero a veces lo olvidamos. Precisamente la esperanza y mensaje central de la predicación apostólica fue la resurrección del cuerpo. Poco habla el Nuevo Testamento de qué va a suceder entre este tiempo y el tiempo futuro. Pero sí habla muchísimo de la resurrección al grado tal que Pablo afirma: si no hay resurrección, nuestra fe es vana. Así de importante es la resurrección. Por tanto, somos mortales, si no, ¿a qué esperar una resurrección? ¿Y por qué quiero insistir en que somos mortales? Porque hoy los creyentes quieren suponer que como somos cristianos, no nos podemos enfermar, no nos puede pasar nada. Por acá en nuestra biblioteca tenemos algunos libros, también de la sección de libros heterodoxos, aquellos que hablan de ninguna enfermedad, de Cristo sanador y liberador, y todos ellos en la idea de que Dios ha prometido sanar todas las enfermedades. Eso es cierto si lo vemos en el cuerpo inmortal y resucitado, pero es una mala interpretación de la Biblia si suponemos que es ahora cuando Dios está obligado a sanar todas las enfermedades. Peor se ponen esas doctrinas cuando en una influencia franca de la ciencia cristiana, el Cristo científico, que fue una secta que decía que el pecado, la pobreza, la enfermedad eran ilusorias, no existían, eran engaños de la mente, y que la ciencia cristiana consistía en descubrir que eso no era verdad y en confesar que íbamos a tener riqueza, salud, larga vida, y entonces ya íbamos a hacer que de nuestras vidas desapareciera el pecado y el sufrimiento. Desgraciadamente, la ciencia cristiana había tomado doctrinas del budismo trasnochado, de la sociedad teosófica, y luego entraron en el mundo evangélico a través de predicadores como Kenneth Hagin o Kenneth Copeland. Y entonces estos libros lo que ahora enseñan es que no hay que declarar que estamos enfermos. Es decir, no hay que aceptar que estamos enfermos. Cuando aparecen las molestias, los signos de la enfermedad, hay que decir: no estoy enfermo, no le creo al diablo. Y hay personas que malinterpretan también otro texto cuando Dios le dice a Noé: la vida del hombre será 120 años, y dicen: yo tengo garantía de vivir 120 años. Y como Moisés, que cuando, según el Deuteronomio, era viejito y se murió, ni siquiera necesitaba lentes. Conocimos a algunas personas hace algunos años que decían que si uno tenía fe, de hecho no iba a morir. Íbamos a vivir los años tan largos como fuera necesario hasta que Jesús viniera. Esas personas que entonces predicaban esa doctrina ya están muertos. Por eso digo, debemos recordar que somos mortales. Y con ello voy a retomar algo que ya hemos comentado cada semana, porque lo estamos viviendo. Este asunto de la pandemia, ¿no? ¿Por qué es importante
La derecha cristiana, como MacArthur en Estados Unidos, que por ideología política consideran que los derechos civiles, lo que ellos llaman los derechos civiles, es un freno a un límite a lo que el gobierno puede intervenir en la vida de los individuos. Entonces MacArthur dice, el gobierno está solicitando que no nos reunamos y que si nos reunimos seamos pocos y usemos cubrebocas. Pero nosotros no tenemos por qué obedecer al gobierno, nosotros tenemos que obedecer a Dios. Y como él mismo lo ha expresado de manera oficial, como un testimonio, sus iglesias están reuniéndose sin precauciones y en un desafío abierto a los gobernadores de varios estados en Estados Unidos. ¿Es realmente eso prudente, es sabio? Es decir, ¿significa reunirnos cuando las autoridades de salud nos piden hacerlo de ciertas maneras? Desobedecer esas medidas preventivas es obedecer a Dios antes que a los hombres? No. Estamos de acuerdo que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por el lado moral, y también en eso ya hemos insistido y hemos incluso advertido la persecución que se avecina, se están aprobando leyes y políticas que no podemos obedecer en términos morales, eso definitivo. Cosas o principios, leyes que aunque sean legales, no son legítimas, aunque estén aprobadas por los poderes legislativos, no son conforme a la justicia. Y allí sí, el precio que hemos de pagar debe ser cualquiera con tal de obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en un asunto de instrucciones sanitarias no está implicado el obedecer a Dios antes que a los hombres, porque podemos obedecer a Dios perfectamente sin desobedecer a las autoridades, porque no nos están pidiendo algo, ahí está el punto, no nos están pidiendo algo que vaya contra la Biblia. Entonces la derecha cristiana ya está desobedeciendo. Pero la iglesia neopentecostal, con otros argumentos, también ya está desobedeciendo, precisamente con los argumentos mágicos. Si tú tienes fe, no te va a pasar nada. Pero ese es un equívoco de la fe. ¿Y sí les va a pasar? Sí les va a pasar porque la Biblia no dice en alguna parte que si nosotros no somos precavidos, no nos va a pasar nada. Eso no sé si sea, creo que es parte de lo que no se grabó la vez pasada, creo que sí, o sí ya lo dije la vez antepasada, ¿no? Sí, ya lo dije. Debemos ser tan procuradores de la higiene como bañarnos y lavarnos los dientes, ¿no? Tan absurdo sería decir, no me baño, no me lavo los dientes porque no me va a pasar nada, yo tengo fe. Y si me llegara a enfermar por cochino, pues Dios me va a sanar, así que ¿para qué me preocupo? Entonces vamos a la Biblia, ¿no? Vamos a la Biblia porque en la Biblia más bien tenemos principios en contrario de estas actitudes que suponen una especie de magia, de fe, entre comillas, por la que no me puede pasar nada. Recuerden que estamos al pendiente de las cifras. El sábado tuvimos 6.345 nuevos contagios, de los positivos solamente, por supuesto, los probados, más los que no sabemos, y 635 defunciones, con lo que estamos rebasando las 56,000 muertes, y según las malas lenguas, si es que el gobierno está escondiendo cifras, estamos arriba de las 160,000 muertes. Entonces, es algo que debemos considerar. Ahora, ¿qué les estaba compartiendo la semana pasada, cuando se interrumpió el tema, ¿no?
les estaba compartiendo algunas cosas, por ejemplo, de las leyes acerca de la lepra, allá en el libro del Levítico, capítulo 13, obvio no voy a leer todo el capítulo, pero 3 o 4 versículos, ¿no? En donde dice, por ejemplo, si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no apareciere más profunda que la piel ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Es decir, ya hay un confinamiento para observar una enfermedad potencialmente contagiosa y altamente contagiosa. Aunque en aquellos entonces tal vez con la palabra lepra se referían a distintas enfermedades epidérmicas sobre todo, y no solo a lo que hoy entendemos como lepra, de cualquier manera la lepra como tal se manifestaba y entonces las personas eran confinadas a una especie de barranca que estaba fuera de las ciudades, estoy hablando sobre todo de Jerusalén, y si ellos tenían que salir de ahí a conseguir comida o lo que fuese, ellos deberían ir tocando una campanilla y diciendo, soy leproso, para que todos se alejaran de esa persona. Y si alguien le iba a dar de comer, pues tenía que dejar la comida en un lugar y luego se le acercaba el leproso y se llevaba la comida. Y en aquel lugar de leprosos, que usted puede observar de manera muy ilustrativa en la parte final de la película de Ben-Hur, se bajaba con una canastilla la comida a los leprosos que vivían allá abajo, siempre en aras de evitar el contagio. Entonces, el pueblo de Dios, que conocía las leyes y las promesas del Deuteronomio, como aquellas que hablan que Dios nos preservará de las enfermedades, en Deuteronomio dice que Dios les preservaría de las plagas y enfermedades que envió a los egipcios. Entonces alguien nos puede decir, bueno, ahí dice, sí, pero hay condiciones, y una de esas condiciones es que el pueblo de Israel sería diferente precisamente porque tendría unas leyes diferentes. Y entre esas leyes están unas secciones muy amplias acerca de las prevenciones, lo que se debe de comer, lo que no se debe de comer, cuándo nos debemos de lavar, cuándo debemos lavar los utensilios, las manos, el cuerpo, etc. Entonces no es simplemente, no te enviaré ninguna enfermedad, haz lo que quieras, nada más ten fe. Eso no dice el Deuteronomio. Si queremos tomar la ley en su sentido, diríamos, sincrónico, tal y como quedó ya constituido el Pentateuco, no podemos ver estas promesas del Deuteronomio sin las prescripciones del Levítico. De tal manera que, pues bueno, hay para empezar una observación, hay un confinamiento, el sacerdote hace un poco las tareas de un médico en el diagnóstico de lo que este enfermo le está sucediendo, ¿no? Y bueno, todo el capítulo, que tiene 59 versículos, es la ley de la plaga, de la lepra, del vestido, de la casa, de los objetos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el verso 44, leproso es inmundo y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene la llaga, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados para que se vea la infección, ¿no? Como prevención para los demás. Y su cabeza, estoy en el verso 45, descubierta para ver también la lepra en la cara, en la cabeza, y habitará solo, fuera del campamento será su morada, dice el verso 46, regreso al 45, embozado, es decir, con cubrebocas, pregonará inmundo, inmundo, para que los demás se aparten. ¿Sí? Ahí está. Levítico 13, acabo de leer 44 al 46. Entonces no hay magia en la ley de Dios, hay medidas preventivas para no contagiar a los demás, para observar y diagnosticar al potencial enfermo. Esto es interesantísimo, este avance médico profiláctico
de Israel desde su vida en el desierto y por supuesto en la tierra de Canaán. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, después de recibirlo precisamente y puesto que el bautismo del Espíritu Santo nos ha sido dado para ser testigos, éramos un grupo de jóvenes muy activos. Los martes íbamos al Hospital General, los jueves íbamos al Reclusorio Oriente, los domingos íbamos a predicar a la Alameda y siempre estábamos evangelizando. Nos subíamos al camión y predicábamos, al metro y predicábamos, ¿no? Recuerdo en uno de esos martes en el Hospital General que nos permitieron entrar a la sala de los leprosos, en la sección de cancerología. Tal vez no todos leprosos, a lo mejor otros precisamente con neoplasias. Pero era impresionante ver personas sin nariz, sin un pedazo de cara. Y tenerles que predicar es que Dios te ama. Difícil. Pero tenemos que comprender lo que estaba diciendo al principio. Aún en el sufrimiento, cuando en la voluntad de Dios Él permite para nosotros el sufrimiento, no deja de ser una verdad patente y permanente que Dios nos ama. ¿Cómo decirle a unos padres cuyo pequeñito está muriendo de cáncer? ¿Cómo decirle a una persona que se le ha caído la cara por la lepra o por el tumor o por lo que quieran? Dios te ama. ¿Verdad que es necesario decirlo? Y no porque al haber tenido fe no les pueda pasar eso o ya se vayan a componer y todos vayan a salir. Una vez más digo que no estamos negando la posibilidad de los milagros. Dios no está interesado en resolver nuestros problemas, sino en transformarnos a nosotros mismos. A pesar de ello, a veces, Dios nos quita un problema o interviene en él, como en el caso de las sanidades milagrosas. Que en esa misma etapa de la que les hablo, también vimos muchas sanidades milagrosas. Pero obviamente que nos encontramos frente a un desafío cuando empezamos a aprender que no todas las personas enfermas por las que orábamos se sanaban. Tuvimos que aprender que a veces Dios sanaba, a veces no. Y esto, por eso hemos comenzado diciendo, nuestro gozo y nuestra hambre es hacer la voluntad de Dios. Nuestra identidad en el cuerpo es reconocer que somos mortales. Y les estaba contando la historia de Semmelweis. Ignacio Semmelweis, un húngaro, que trabajaba en las salas de maternidad y que desgraciadamente fuera de los hospitales, las mujeres que tenían el parto en su casa tenían un índice de mortalidad de 15%. Las mujeres que tenían el parto en los hospitales tenían una mortalidad del 30%, es decir, el doble. Y es que a veces en una sala de mujeres enfermas, no enfermas, sino a punto de parir, resulta que se morían todas. Y entonces las preguntas de los médicos, ¿a qué se debe el que en esta sala se nos hayan muerto todas? Las explicaciones, los malos aires, cualquier explicación, pero nunca a alguien se le ocurrió que en realidad el problema tenía una solución muy sencilla. Y esto es lo que descubrió Semmelweis, porque los practicantes de medicina e incluso los médicos diseccionaban cadáveres. Entonces en las manos les quedaban estos residuos putrefactos y sin lavarse las manos pasaban a la sala de puerperio y palpaban a las mujeres embarazadas. Obviamente las contaminaban, les provocaban una sepsis terrible
y la mayoría de ellas moría. Entonces Semmelweis, de una manera muy sistemática, no es nada más que de repente se le ocurrió, de una manera muy sistemática de observación, de medición de datos, comenzó a lavarse las manos y a descubrir que las mujeres que se trataban con la higiene del lavado de manos y de alguna lejía desinfectante, no enfermaban. Entonces él presentó un tratado y le dijo a los médicos, el problema es que nosotros estamos contaminando a las mujeres. La reacción de los médicos fue de indignación. ¿Cómo se atrevía ese medicucho Semmelweis a culpar a las eminencias médicas de la muerte de las mujeres? Ellos eran honorables médicos. Lo rechazaron sus propuestas y, triste es decirlo, Semmelweis murió en un asilo para enfermos mentales debido a esa terrible oposición. Hoy ningún médico, y espero que ninguna gente común, se atrevería a negar la importancia del lavado de manos, y mucho menos en áreas de terapéutica, ¿no? ¿Por qué quiero ilustrar esto? Porque el Levítico ya había dicho que no se tocaran los cadáveres sin lavarse las manos. Vamos a Números, capítulo 19. Hay un pasaje muy sorprendente. Números 19 dice, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana o roja, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. 5. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne, su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Total que, ¿qué sucede aquí? En el versículo 11, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. 12, al tercer día se purificará con aquella agua con cenizas de la vaca roja, hisopo y otros elementos, ¿no? Esto es una especie, ¿qué diríamos? De desinfectante, ¿no? Parecido, no estoy diciendo que sea exactamente eso, como un carbón activado, unas cenizas con el hisopo, una especie de jabón y plantas desinfectantes. ¿No es sorprendente? ¿Qué se tenía que hacer? Que el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo, es decir, no puede tocar a nadie más. Estas son las leyes del confinamiento del que estamos viviendo hoy claramente. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Es decir, se purifica al tercer día, pero todavía se espera 4 días más para decir, bueno, ya está limpio, no apareció ninguna enfermedad. Si al tercer día, termino el 12, si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Es decir, si no hay este proceso higiénico del lavado, no solo del agua, sino de estos elementos muy especiales de limpieza y desinfección, sería inmundo. Pero más allá. 13. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. O sea, hay un castigo por no seguir las prevenciones. Y estamos hablando de cosas físicas, aquí no está hablando de nada espiritual todavía. Entonces, por eso les digo que la idea de que porque tengo fe no me va a pasar nada porque soy descuidado, porque no soy precavido, está en contra
de las estipulaciones higiénicas de la palabra de Dios. Y entonces estos médicos tocaban cadáveres y luego tocaban mujeres, obvio se morían. Ya hemos comentado cómo muchas personas quieren recibir los cuerpos de su familiar muerto por COVID y quieren sepultarlo y velarlo y provocan más contagios. Cuando siempre debemos estar listos para partir. Siempre debemos estar listos para despedirnos, vivir de tal manera que si un día salgo de mi casa y no regresé, sé que mi familia sabe y le he expresado o le he demostrado que la quiero. Y no que diga, no, pues es que ya estoy en el hospital, ya no me pueden ver, ya me voy a morir y ni me despedí y me salí peleando. Que no nos suceda eso, ¿no? Bueno, de eso ya hemos hablado en otro momento. El problema con los médicos, enemigos de Semmelweis, es que ellos no veían los microbios y por eso no creían en los microbios. El problema del hombre promedio ignorante, perdón que lo diga tan fuerte, es que no cree en el coronavirus. ¿Por qué no cree? Pues porque no lo ve. Me voy despacio allí. Primero porque la ciencia no se trata de creer o no creer. Si científicamente está probado a través de observación con microscopios electrónicos, y etcétera, métodos químicos y demás, clínicos, existe el coronavirus, métodos epidemiológicos, entonces no es que yo pueda decir, no creo, porque eso significa que no tengo ningún argumento ni empírico ni racional para decir por qué no creo. En el caso de los cristianos esto es más terrible, porque el cristiano en teoría siempre ha estado en contra del positivismo, la filosofía positivista, que dice que solo existe lo que se ve y se toca, y el cristiano dice eso no es cierto, también hay ángeles, también existe Dios, también existe el alma, existe el infierno. Pues entonces si usted está diciendo que existen cosas que no se ven, porque ahora se le ocurre decir que el coronavirus no existe, que la epidemia no existe. No que no creía en la filosofía positivista, entonces está cometiendo un absurdo, una contradicción muy grande. Insisto, el error de los otros pueblos que tal vez no siguieron las leyes de Israel o los propios israelitas que no siguieron sus leyes, es que ellos no veían los microbios. Muchas veces los hombres de medicina, los médicos, no pudieron actuar debidamente porque antes no se conocían los microbios. Y hoy, porque la gente en su ignorancia dice, no existe el coronavirus. Entonces, bueno, voy a cerrar nuestra identidad en el cuerpo. Somos hombre y mujer, somos solamente dos sexos, no existen los géneros, nuestro cuerpo está diseñado y encaminado hacia la resurrección, a ser un cuerpo glorioso. Mientras tanto es un cuerpo mortal y como cuerpo mortal debemos tratarlo, debemos ser precavidos, debemos de ser limpios y debemos de evitar el contagio a los demás. Espero haber sido claro. Hablemos ahora de nuestra identidad en el alma, que puede ser un tema muy largo, pero me voy a concentrar en una cosa. Si suponemos que nuestra alma es el intelecto, los sentimientos, la voluntad, en nuestra alma hay entonces una prioridad de lo que somos. Hablando solo del alma, la prioridad es la voluntad, después el intelecto y después los sentimientos. Y más abajo, ya muy abajo, las emociones, que son más físicas que del alma, ¿no? Ahora, ¿por qué la voluntad? Porque esto es aquello que la Biblia llama corazón. Es lo que más deseamos, el anhelo más profundo de nuestro ser. Eso es lo que la Biblia llama corazón. Y eso es lo que lo determina todo. Por eso dice el profeta, sobre toda cosa guardada,
Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en un caso contrario, en un mal uso, en un descuido de lo que debe haber en nuestro corazón, dice Jesús, porque del corazón salen los hurtos, los adulterios, los homicidios, y no de las impurezas físicas de las que acabamos de platicar, no de que alguien comió sin lavarse las manos, sino del corazón. Entonces, lo primero que hay que cuidar para ir en ese camino de nuestra identidad a parecernos a Cristo es que determina el mayor anhelo de nuestro corazón. Cuando alguien escoge una doctrina filosófica o incluso a veces una doctrina teológica, en el fondo hay móviles que no son solo intelectuales, ¿no? Aunque estamos hablando de filosofía y teología, no son solo intelectuales, son del corazón. Vamos a suponer que un joven más o menos cree en Dios, acepta que hay que portarse bien, y luego comienza a estudiar filosofía y se enfrenta a dos autores. Un Platón que le dice el bien supremo es esto y esto y esto, y un Nietzsche que le dice no hay bien. Y entonces no va a decidir su argumentación intelectual en primer término. Lo que decide frente a la filosofía es el anhelo de nuestro corazón. Si yo anhelaba a Dios, voy a seguir a aquellos autores que me ayudan a comprender, a reflexionar y a probar la unidad ontológica del bien, de la verdad, de la belleza. Mientras que si en mi corazón yo estaba buscando pretextos para hacer lo que quiero, pues me va a caer de perlas Foucault y Nietzsche y quien sea. Los que hemos pasado por distintas carreras, sociología, economía, psicología, filosofía, todas esas donde se manejan teorías de este tipo, hemos vivido ese tamiz por el que hay que pasar, ¿no? O nos afirmamos en el Evangelio y encontramos argumentos más profundos para comprender el Evangelio, o se fueron de plano con el mundo y ya están muy contentos porque ya encontraron justificaciones para no creer en Cristo, ni en la iglesia, ni en el pecado, ni en nada. ¿Qué determinó eso? El corazón. Incluso eso es lo que nos determina en la consejería bíblica, ¿no? Viene una persona con problemas, viene una pareja con problemas y le dices, mira, esto es lo que debes hacer. Que la persona escuche lo que debe de hacer, a que haga lo que debe de hacer, hay una gran distancia, hay un trecho muy grande, porque lo que finalmente va a determinar si esa persona quería realmente solucionar sus problemas es que hay en su corazón. Una mujer puede venir a decir pestes de su marido, y si en su corazón ella no quiere entrar en el orden de Dios para las esposas, no hay solución. Si la pareja no quiere renunciar a sus egoísmos, vivir el uno para el otro, no hay solución. Si vienen a consejería unos jóvenes con sus dudas intelectuales de lo que les dijeron en la escuela, de lo que dicen sus amigos, de las ideologías que están en las redes sociales, y uno les da argumentos y ellos de todas maneras no quieren, pues no quieren. Lo que determina no son los argumentos en primer término. Ojalá fuera eso, porque entonces bastaría con estudiar seriamente las cosas para encontrar incluso los absurdos y las falacias en los autores relativistas y decir, no es por allí. El problema es el corazón, es decir, la voluntad. En segundo lugar viene el intelecto. El intelecto que no es más que esta capacidad de captar información y usarla adecuadamente en función del corazón. ¿Por qué? Porque el corazón está decidiendo los fines de la acción, mientras que el intelecto está comprendiendo cómo se realizan las acciones,
el intelecto sabe cómo resolver problemas y superar obstáculos, se llama eso, decíamos, es la razón pura. La razón práctica en el corazón está decidiendo los fines de la acción. De tal forma que hay que tener mucho cuidado de que no solo la inteligencia decida qué puede resolver, qué puede conseguir. Vigilar que en nuestro corazón estemos determinando los adecuados fines. Y finalmente, los sentimientos que son permanentes. Y decía yo las emociones que son más bien físicas y que son pasajeras. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hoy las personas viven primero por emociones y en todo caso después por sentimientos. Y a veces sus sentimientos los justifican con el intelecto. O sea, todo está invertido, ¿no? Resulta que ahora hay personas que dicen, sí, yo tengo cuerpo de hombre, pero soy mujer porque me siento mujer. Y es real, hay personas que se sienten gatos y viven como gatos y se visten pareciéndose a un gato y comen como gatos y se sienten gatos, pero no son gatos. Otros se sienten bebés y son personas adultas que duermen en cuna y les cambian los pañales y toman en biberón. Si alguien se sintiera águila y se avienta de un edificio, va a ver que no somos lo que nos sentimos. Cuidado, la identidad no está en cómo te sientes. Porque esto es lo terrible de nuestra época, ¿no? La ideología está haciendo prevaler, incluso en las leyes, que la gente sea reconocida por cómo se siente. A ver, este niñito todavía ni es mayor de edad, pero ya vino al registro civil porque se quiere cambiar de sexo, vino sin sus papás. No importa, mira, aquí tú tienes derecho porque tú te sientes niña, ¿verdad? Entonces aquí te vamos a poner Juanita y también los médicos están obligados a gratis cambiarte de sexo y no es una operación barata. Sí, pero no hay dinero ni medicamentos para los enfermos de cáncer, pero si el niño se quiere cambiar de sexo, eso es gratis. O sea, es un problema de que estamos suponiendo como época, como sociedad y incluso en las leyes digo que la gente es lo que siente ser. Eso no es un logro de la identidad, no es haber encontrado la identidad, es haberla perdido más. Es haberla perdido la esencia. Por eso empecé que el punto de partida es la esencia y la esencia no se puede cambiar. La higuera no puede dejar de ser higuera. La higuera no puede dar limones. La higuera que no está dando higos no está viviendo, no está existiendo conforme a su esencia. No somos lo que nos sentimos. Entonces, ¿cuál debe ser la prioridad en cómo debe funcionar nuestra alma? Nuestra alma debe funcionar a partir de la razón con mayúscula. La razón con mayúscula es la integración de nuestra voluntad, de nuestro intelecto y de nuestros sentimientos. Cuando lleguemos a esa integración, podemos decir que estamos actuando conforme a la razón con mayúscula. No solo conforme a la inteligencia, ¿no? Sino conforme a la razón. Cuando Pablo dice, es que yo oigo esta palabra o quiero hacer esto y no puedo. Y luego esto es lo que no quiero hacer y eso es lo que hago. Ahí hay una ambivalencia, ahí hay una dicotomía, estamos partidos en dos entre lo que sentimos, lo que queremos y lo que entendemos. Eso no es racional, es una desintegración de la persona. Por eso dice Paul Tillich, amarse a uno mismo es finalmente permanecer en el núcleo que nos integra como personas. Y eso solo sucede cuando amalgamamos los aspectos del alma vía la razón. En esa razón, pues la prioridad la ocupa las decisiones profundas, la voluntad. La voluntad encamina a la inteligencia y le establece los fines éticos, los fines prácticos. La inteligencia resuelve sus problemas
y camina conforme a las decisiones de la voluntad, y entonces los sentimientos son un producto, de todo esto, ¿no? Esa debe ser nuestra identidad en el alma. ¿Cuál debe ser nuestra identidad en el espíritu? El espíritu, el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Entiéndase por ahora espíritu en el sentido paulino y del Evangelio de Juan también. Cuando Jesús dice es necesario nacer de nuevo, la pregunta sería ¿en qué nazco de nuevo? Porque en el cuerpo no, eso se le explica a Nicodemo con meridiana claridad, no. Tampoco nazco de nuevo en el alma con mi memoria, mis decisiones, mis traumas, esa ahí se queda. ¿En qué nazco de nuevo? Jesús dice, en espíritu. Eso es lo que Pablo llama el hombre nuevo. Eso que Pedro dice, habiendo sido renacidos de simiente incorruptible. Entonces, en nuestro espíritu también tenemos un trabajo de identidad como modelo, ¿no? Acuérdense que la identidad es tener en vista un modelo. No podemos ser iguales a como nacimos, no seguimos siendo bebés, no estamos en el punto de partida. Pero del punto de partida no podemos cambiar nuestra naturaleza. Yo nací como un niñito humano, pero ahora quiero ser un gato. No se puede cambiar la naturaleza. Tampoco puedo ser lo que estoy siendo ahora, porque eso es cambiante constantemente. Y además sería un conformismo terrible el pretender que yo quiero ser así y así soy y nadie me puede cambiar. Por supuesto que no. Entonces mi identidad es una construcción, sí, es una búsqueda, pero a partir de un arquetipo, a partir de un modelo, y ese modelo es Cristo, y con más razón en el Espíritu. El Espíritu, al igual que un bebé físico, nació en la conversión, en el nuevo nacimiento. No en el bautismo en agua, cuando el bautismo en agua no implicó una verdadera conversión. Caeríamos en un sacramentalismo mágico. El bautismo per se no hace que la gente nazca de nuevo. El nuevo nacimiento es la conversión. Por supuesto, cuando una conversión va acompañada de un bautismo, es mucho más clara y consciente. Pero esa persona que nace de nuevo es un bebé espiritual. Por eso Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Pero ese niño tiene que crecer, por eso dice Pablo, tienen que dejar de tomar leche y llegar a comer vianda firme. También lo dice Hebreos. No ser niños en Cristo, dice Corintios 3. Entonces el espíritu también es un niño que debe crecer. ¿Y cómo sabemos que el espíritu ha crecido, que el espíritu ha madurado? Porque si en el espíritu somos hijos de Dios, tenemos que parecernos a nuestro papá. Y nuestro papá es Dios. Por eso decía Jesús, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces mi espíritu tiene una meta, ser perfecto como mi Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y qué quiere decir ser perfecto como Dios? Yo no puedo hacer lo que Dios hace. Claro, significa ser maduro en el amor, en el fruto del Espíritu Santo que vive en constante comunión con mi espíritu. Así que cuando yo voy desarrollando, porque no surgen de un día para otro, los higos que se esperaban de esta higuera, no fueron exigidos un día después de que fue plantada, ¿no? No vino el viñador y plantó el piecito de viña o de higuera, perdón, como se plante, y entonces al otro día llegó el dueño y dijo, a ver, mis higos. No. Se requirieron varios años para que el arbolito de higos llegara a la estatura en que ya tendría que producir fruto. Así el cristiano tiene que ir creciendo y llegar a la edad, a la madurez, en donde ya tiene que producir fruto. Y ahí es donde pues, se espera de manera natural que si está actuando conforme a la naturaleza que Dios le dio y por otro lado ha llegado a la madurez en el camino de la meta, en vistas de esa identidad, ya tenga que dar fruto. Y entonces, en el espíritu, el fruto se va desarrollando por la comunión
entre el Espíritu Santo y yo. ¿Qué produce en mí el fruto? No es solo el Espíritu Santo que viene y me anula y me dice, tú quédate ahí quieto porque yo soy el que actúo. No. Tampoco soy yo que le digo, a ver, Espíritu Santo, siéntate, déjame, yo me voy a esforzar. No. Es la relación amorosa. Cuando el Espíritu Santo me inunda de su amor y yo le respondo amorosamente, surge el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, bondad, fe, mansedumbre, paciencia, templanza. Allí surge. Y cuando ese fruto va siendo más constante y va siendo más fuerte cada día, pues yo estoy siendo una higuera que da frutos más abundantes y que incluso no solo da higos verdes, sino que llegan a su madurez y que están muy dulces, ¿no? Entonces, en el Espíritu yo tengo un modelo y es Cristo. Y tengo que llegar a la maduración del fruto del Espíritu para ser perfecto como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, nuestra identidad como comunidad. Porque no solo la higuera representa al creyente, la higuera representa al pueblo también, en algunas claves apocalípticas, incluso al pueblo de Israel, y en nuestro caso al nuevo Israel, la iglesia. Y claro, este tema podría ser muy largo, lo voy a reducir al hecho de qué pasa si el tiempo en que no nos podamos reunir, como antes, cuando todos llegaban temprano y nadie faltaba, ¿cómo podríamos llegar a ese tiempo? Tal vez falte mucho. ¿Qué debemos hacer? ¿Será que entonces la iglesia tiene que decaer? ¿Será que mientras no nos reunamos no podemos ser iglesia? ¿No podemos cumplir lo que Dios quiere que cumplamos? Por supuesto que no. Y en ello quiero recordarles que el pueblo de Israel, sobre todo en su época tardía, pocos años antes de que los babilonios se los llevaran, que fue el reinado de Josías, y hasta la fecha, el judaísmo ha centrado su culto en un templo, en un lugar santo que es Jerusalén, en un lugar donde exactamente allí y no en otra parte tiene que estar el templo, y un templo que es considerado la casa de Dios, hacia la que habría que orar y a la que habría que peregrinar varias veces en el año para cumplir las leyes de Dios. Entonces, en este concepto hay un Dios que se manifiesta o hasta cierto punto incluso está limitado al lugar santo. Y que hay un lugar en el espacio, siendo que el espacio no es categoría absoluta, que resulta que es un lugar santo. Contrastemos eso con el tiempo en que Israel vivía con Dios caminando. Por supuesto, muchos de esos relatos pueden ser teologías posteriores, pero han rescatado esa parte importante, que Dios no era un Dios que estaba en un lugar, es el Dios de Abraham, y donde Abraham va, Dios va. Es el Dios de Isaac y de Jacob. Lo que ellos viven, donde ellos van, tienen experiencias con Dios y en muchos lugares Dios se les aparece y dejan un testimonio, un altar, un santuario en los lugares donde Dios se ha manifestado. Es un Dios que camina con su pueblo. Por eso cuando Israel sale de Egipto, aunque va a la montaña del Sinaí para realizar un pacto matrimonial con Dios, Dios no se queda en el Sinaí. Dios dice que irá con su pueblo. Algunos pasajes dicen directamente Dios va contigo, otros el ángel de Jehová, que a fin de cuentas es el mismo Jehová en la persona del Hijo,
pero los relatos de la peregrinación insisten. El tabernáculo no se monta en un lugar sagrado. Donde el tabernáculo se monte es un lugar sagrado. ¿Y dónde hay que armarlo? Donde se pare la nube, porque la nube, ¿qué representa? La presencia de Dios. Dios está donde va la nube, donde va la columna de fuego, donde va el maná, el sustento del cielo, camina con los seres humanos, de tal manera que cuando se recoge el maná por cada familia, a nadie le sobra y a nadie le falta. Este Dios que no está limitado a un lugar, es el Dios nuestro. Porque la iglesia por mucho tiempo ha vivido la templitis. Todas las actividades de la iglesia tienen que hacerse en el templo. Parecía que el buen cristiano es el que no faltaba a los cultos en el templo. Que el joven y la hermana que servía es la que iba al templo y llevaba las flores o hacía la limpieza o estaba en la reunión de jóvenes o de mujeres, todo en el templo. Eso se llama templitis. Qué buen desafío tenemos ahora que Dios nos está diciendo, olvídate de los templos momentáneamente, sé iglesia donde estás. Yo soy el Dios que camina contigo. No vengas al concepto de un Dios que está en el templo de Jerusalén nada más, y por eso los judíos hasta la fecha no han podido reconstruir su templo, porque el lugar está ocupado. En cambio, Esteban, cuando estaba siendo apedreado, les recordó en una historia de la intervención divina en el pueblo, Dios no habita en templos hechos de mano. Esteban está diciendo eso cuando el gran templo de Jerusalén está en pie, diríamos que a unas cuantas cuadras de donde él lo está diciendo. Se atreve a decir eso. Para todo judío el templo era lo más sagrado. Jerusalén era ciudad sagrada en razón del templo. Israel era pueblo escogido en razón del templo. Y viene Esteban y dice, no, Dios no habita en templos hechos de manos. Porque en la concepción teológica, tanto de los cristianos como de los qumramitas, el templo ahora es la comunidad santa. Entonces, nuestra identidad como comunidad no es el templo. No es que si los domingos no podemos venir, pues ya nos desanimamos, ya ni vamos a oír las predicaciones, ya ni vamos a leer la Biblia, a lo mejor cuando se acabe la pandemia ya ni somos cristianos. No. El Dios de Abraham es el Dios de nosotros. Él va con nosotros donde quiera que nosotros vamos. Está ahí en nuestra casa. Está ahí en el hospital si nos llevaron al hospital. Predicar, claro. Aunque usted no pueda predicar en sentido material donde quiera ir como antes, hay una gran necesidad en familiares, amigos, vecinos, enfermos, hospitales, donde usted tiene que ir por X razón y les puede predicar. Hay herramientas como teléfono, internet, correos, WhatsApp, donde usted puede predicar, puede compartir. Hay gente necesitada que tal vez usted en el confinamiento, bueno, pues tenga lo indispensable y aguanta bien, pero mucha gente no. Ahí hay una oportunidad de predicar. La iglesia no va a dejar de edificarse porque estamos conectados de alguna manera, estamos estudiando la palabra de Dios. No vamos a dejar de evangelizar porque tenemos formas urgentes y nuevas de evangelizar. No vamos a dejar de tener comunión porque sabemos unos de otros y nos seguimos amando. No vamos a dejar de nuestra intimidad con Dios porque no vayamos a un lugar, porque Dios es el Dios que está donde nosotros vamos. Es el Dios que nos acompaña, es el maná, es la nube que está ahí con nosotros, toda la peregrinación hasta que lleguemos a la tierra prometida, y la tierra prometida es la resurrección. Vamos cerrando. Entonces la higuera debe de dar fruto, ¿no? Este fruto es primero un fruto que se manifiesta en la persona misma.
Hoy el hombre hace que su cuerpo, sus pasiones, su apetito sexual o de comida o de embriaguez domine a sus decisiones, que sus emociones dominen a sus decisiones y que su alma, que esas decisiones y esas maneras de pensar, restrinjan por completo a su espíritu. Mientras que Dios está pidiendo el orden inverso. Es mi espíritu, es el amor de Dios en comunión con el Espíritu Santo que produce la fe, la paciencia, el amor, lo que debe gobernar a mi alma, primero en la voluntad, luego en el intelecto y luego en los sentimientos. Y es mi alma, con su poder racional, la que debe gobernar a mi cuerpo. Esta es la exigencia que como buenos administradores de este ser, de esta alma y de este cuerpo que se nos ha prestado, es lo que Dios, espera de nosotros. Pero debemos dar fruto entonces. El fruto consiste, por supuesto, en el amor. Porque la palabra que sintetiza todos los aspectos del fruto, como gozo, paciencia, fe, tolerancia, justicia, dominio propio, es la palabra amor. Así que el fruto es en realidad un creciente amor a Dios, que no puede ser real ni puede ser creciente si no es al mismo tiempo y de manera natural y espontánea un amor y una responsabilidad por mi familia. Una responsabilidad por la comunidad cristiana y una responsabilidad por el mundo. Entonces, cuando dice el texto que vino el dueño y dijo, no ha dado fruto, uno se preguntaría, ¿y cuál sería la condición o la circunstancia en la que Jesús preguntara por mi fruto y no hubiera fruto? No es que hay fruto porque usted iba al culto, no es que hay fruto porque usted a veces ofrenda, y alguien publicó esta semana una de esas cosas mágicas del diezmo, ¿no? Ya saben, que el diezmo es como un principio porque así Dios lo diseñó y es automático, que tú diezmas, Dios te bendice. No. La única forma de saber si hay fruto no es haciendo solamente cosas, sabiendo versículos de la Biblia. La forma de saber si hay fruto es, estoy amando a Dios. Acuérdense que el amor agapi, el amor bíblico, el amor cristiano, es siempre acción. Estoy amando a Dios. Ya dijimos, por ejemplo, ¿es su voluntad mi comida? Estoy amando a mi familia de tal manera que vivo para ellos. Estoy viviendo para la comunidad, para mi familia en la fe. Me preocupo por ellos. Estoy viviendo para este mundo necesitado, ese mundo del que ya describimos que es terrible y que se merece el infierno, pero que es el mundo por el cual Jesús murió. Si no es así, pues no hay fruto. Y entonces, por supuesto, si no hay fruto, hay una terrible responsabilidad y pende sobre nosotros la espada de Damocles o el fuego del juicio, ¿no? Cierro con este versículo final de Lucas, que decía, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Es decir, este abonar, este quitar plagas, este dejar un surco para que haya suficiente agua, limpiar hojas, raíces, podar, representa las oportunidades y bendiciones que Dios nos da esperando que tengamos fruto. Con razón decía Pablo, os ruego por las misericordias de Dios, que os entreguéis en sacrificio total, vivo, holocausto, por las misericordias de Dios. El plural se usaba como un superlativo, por la gran misericordia de Dios.
Ahora el viñador tiene la tarea de seguirnos dando oportunidad. El Padre nos sigue dando vida, existencia, bendiciones, oportunidades. Pero el tiempo no es infinito. Somos seres contingentes. Hay un límite. Y a quien más se le dio, más se le va a pedir. El Señor justo viene a pedir el fruto que deberíamos estar dando. Somos una higuera que no conoce su naturaleza y entonces nos dejamos llevar, como todo mundo, por emociones, por una falsa identidad, porque nos dijeron que somos indígenas y entonces tenemos que seguir siendo indígenas con estas costumbres y estas tradiciones. Porque nos dijeron que somos mexicanos y entonces como mexicanos tenemos que ser guadalupanos y flojos, impuntuales, informales, mal hechos. No nos dejemos imponer una identidad. El psicoanálisis tenía entre sus grandes errores eso. Te ponía una etiqueta. Tú eres voyerista, tú eres masoquista, tú eres sádico, tú eres histérica. Bueno, pues eso soy. Y ahí ya la gente se encajonaba, ¿no? La teoría queer viene a decirte, no una solución, sino no, cámbiate de etiqueta cuando quieras, cámbiate de cajoncito como gustes, como te sientas. Terrible cosa. Somos una naturaleza inmutable en su esencia, pero en proyecto hacia una meta que es Cristo. Debemos saber qué higuera somos, qué fruto se espera de nosotros, porque dar otro fruto que no es nuestra naturaleza o no dar fruto es no saber quiénes somos, no responder a la vocación de nuestra existencia. Y entonces hay un límite de tiempo para que venga un juicio y esa higuera sea cortada y esos desperdicios de la higuera sean echados al fuego.